Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar entonces con esta parte de la presentación que ya comentaba ahorita el doctor Juan Carlos, pero esta parte de la normatividad sí es importante manejarla y que todos tengamos muy claro y en cuántas situaciones nos han ayudado a mejorar, sobre todo en la parte de la terapia nutricional. Yo creo que sin duda lo que comentaba ahorita el doctor, la parte de la resistencia a los cambios es un proceso que siempre se presenta en todos los hospitales, y que sin embargo cuando se puede hacer el empoderamiento del personal, en que se hagan buenas prácticas y sobre todo el que tengan ese empoderamiento pero basado en conocimiento, fundamenta más nuestra práctica clínica. Sin duda que parte de todo esto, de la normatividad, bueno, nos va a ayudar a tener unos mejores avances en esto. ¿Cuál es el objetivo? Perdón. A ver. El objetivo es establecer cuáles son las recomendaciones que se basan en evidencia disponible y la normatividad en la terapia de infusión para prevenir las complicaciones infecciosas que son asociadas a los catéteres. Y asociadas a los catéteres, esto habla tanto de los catéteres cortos como de los catéteres, digamos, de mediano plazo y de los que son a largo plazo, que son los catéteres implantables, que pueden ser los puertos u otro tipo de catéter. Esta normatividad o estas evidencias tienen que ir dirigidas al personal, a todos los profesionales de la salud, que nos encargamos tanto de la colocación, del mantenimiento, de la vigilancia, sobre todo de las infecciones nosocomiales, pero en menor medida a los pacientes. O sea, no están excluidos los pacientes porque ellos también están tomados en cuenta en esta parte de la normatividad. Entonces, yo aquí retomo este logo, que es en parte el logotipo que tenemos con la coloración para el curso interdisciplinario de nutrición clínica, donde también nosotros manejamos estos colores, pero haciéndonos hincapié de que, aunque somos profesionales de la salud, que estamos en diferentes áreas, que estamos hablando tanto de los médicos, los químicos, los nutriólogos y el personal de enfermería, bueno, no por eso cada quien no va a tomar la parte que le corresponde en todo este proceso. Bien, parte de la introducción en esto, bueno, la cateterización venosa es un procedimiento común en las instituciones de salud, por lo tanto el personal debe conocer cuáles son las características técnicas de todos estos dispositivos existentes para el acceso venoso, mejorar la indicación para su colocación, asimismo que el personal de salud debería entrenarse y capacitarse en la colocación, manipulación y curación de las vías de acceso venoso. No vamos a no vamos a meternos tanto en una curación o en cómo se hace la curación o cómo se instala el catéter, sino conocer cuáles son los lineamientos que nos están manejando o de qué es lo que se trata esta presentación. Pero, bueno, vamos a comentar que a pesar, aquí, que a pesar de los procesos alcanzados en la atención hospitalaria y de salud pública, existen muchos factores que propician las infecciones intrahospitalarias. O sea, estos muchos factores van aunados a toda esta parte que se comentaba en relación a la seguridad de los pacientes que vienen estando en las metas internacionales. Parte de estos antecedentes para llevar a esta normatividad, pues bueno, está desde el siglo XVII, el descubrimiento de la inyección intravenosa, la administración de sustancias como fines experimentales y no terapéuticos precisamente. Después, para 1600, entonces encontramos el uso ya de la cirugía infusoria, el uso experimental en cadáveres y seres vivos, con infusión de azúcar intravenosa en animales. Y posteriormente encontramos el desarrollo de la terapia intravenosa como tal, fundamentada ya en microbiología y la asepsia. Y se establece la técnica de administración de drogas intravenosas. Para la Segunda Guerra Mundial, bueno, encontramos que ya existía la infusión de mezclas de glucosa y aminoácidos y que se requería aumentar volumen y concentración. Entonces, si estamos hablando de accesos vasculares periféricos, bueno, ya para cuando llegamos a estas alturas, pues ya empezamos a encontrar otros avances, ¿no? Como el Aubania, que se difunde el uso de las venas de mayor calibre para el uso de este tipo de terapia.
describe el procedimiento del uso de vena cava superior para la terapia intravenosa. Bueno, va teniendo fines profilácticos, diagnósticos y terapéuticos. Y entonces se va dando aquí para los años 90 los inicios de la terapia nutricional, para 1900 principalmente, ¿no? Entonces, ya en México empieza a haber publicaciones de que entre el 80 y el 95% de los pacientes que se hospitalizan reciben un tratamiento intravenoso. Entonces ya estamos hablando de que es un número importante de pacientes que están recibiendo ya terapia intravenosa, y aquí la terapia de infusión contribuye a mejorar los tratamientos. Claro que por su mismo manejo aumenta riesgos para el paciente, con la morbimortalidad mucho más extendida. Y esta parte de aumentar los riesgos pues implica mayor tiempo de la estancia hospitalaria y mayor costo por esa misma estancia. Parte de esos antecedentes en este documento vemos que lo que está más asociado es la infección de catéter o la fiebre asociada a la terapia intravenosa. Entonces empezamos a ver, aquí tenemos una parte del documento del sexto informe de gobierno, en donde aquí nos apoyan con la campaña de la bacteremia cero, pues se implementan unidades médicas con clínicas de catéteres. Entonces aquí vamos viendo que en 25 entidades federativas se han alcanzado un total de 198 clínicas de catéter. Entonces esta parte pues nos ayuda que también el Catálogo Nacional de Planes y Cuidados de Enfermería, que son los PLACES, empiezan ya a manejar la vigilancia epidemiológica relacionada a estas estadísticas que son de las líneas intravasculares. También en este mismo documento encontramos ya en el primer informe de gobierno, que fue el año pasado, nosotros aquí encontramos que uno de los elementos fundamentales de la calidad de los servicios de salud es la seguridad del paciente. Entonces aquí encuentran los indicadores clave para dar el seguimiento a este componente de las tasas de infección nosocomiales, y que por supuesto van encaminados todos a esta parte de las metas de seguridad del paciente, en donde implican muchos más cuidados que van dirigidos a ellos. Entre las aplicaciones vigentes o las normatividades vigentes que tenemos, está aquí, empezamos a ver que por parte de la Comisión Permanente de Enfermería, en el 2002 se da como indicador de vigilancia del control de las venoclisis instaladas, que esto era un programa que se llamaba INDICAS, y para este programa, pues cuando se empiezan a implementar, pues se empieza a crear más esa parte de vigilancia en líneas intravasculares. Por su parte, la CONAMED en el 2004 elabora este documento que son recomendaciones basadas para la terapia endovenosa. Y aquí se hacen recomendaciones específicas sobre este proceso de terapia endovenosa. Y por otro lado, para el 2012 encontramos que se instaura la norma oficial mexicana 022, que instruye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en las unidades hospitalarias, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos. Uy, esta cosita aquí se atora, se sigue, no sé. Creo que tenías el mismo problema por allá, Juan Carlos. Es que se brinca. A ver. Sí, se va brincando. Y ya nomás. Okay. No, me voy a adelantar. Que si no, nos regresamos. Bueno, y aquí también encontramos en este otro documento que son los estándares para la certificación de hospitales del 2012, en donde también aquí en este documento pues nos habla de varios estándares, que nada más voy a resaltar los que van relacionados a la terapia intravenosa. Por un lado, pues está la parte de los derechos del paciente en el PFR, en donde nos habla de tener un consentimiento informado para procedimientos invasivos. Entonces este es importante en relación a la terapia intravenosa. Por otro lado está el de atención de pacientes, el COP, en donde el numeral 2.2 nos indica registrar las indicaciones en las recomendaciones del expediente. Esto quiere decir, si el paciente tiene recomendado instalar un catéter, ya sea periférico o central, es importante que lo registremos en su expediente clínico.
para poder dar seguimiento. Por otro lado, el 2.3 nos dice anotar procedimientos invasivos. La instalación de un catéter es un procedimiento invasivo, por lo tanto hay que darle ese mismo seguimiento. En el numeral 5 de este mismo estándar nos habla de pacientes con riesgo nutricional, se debe establecer un plan de soporte nutricional, ya sea en oral, enteral o parenteral, también tiene que ser registrado, y tener para el manejo y uso de medicamentos, aquí en el numeral 3.1 nos habla de asegurar productos de nutrición, que estos son tanto las nutriciones enterales como la parenteral. En el 5.3 nos habla de la dosificación y preparación de la nutrición parenteral, en el 6 de la administración de esta nutrición, y el 6.1 de la aplicación de los 5 correctos como manejo de medicamento de alto riesgo, que aquí nos habla de lo que es el corroborar que sea el paciente, que sea el nombre correcto del medicamento, la dosis, la vía por la que se va a administrar, la hora y el lugar o la vía por donde esta va a ser administrada. Por otro lado, tenemos en de mejora de la calidad y seguridad del paciente, que nos habla este estándar de implementar planes y programas de calidad. Esto que cada unidad hospitalaria deba de tener establecidos sus planes o sus programas para este tipo de manejo. Por otra parte, la prevención y control de infecciones, el PIC, nos habla de, en el numeral 6, de tener prioridades de los dispositivos intravasculares. En el numeral 7 habla de identificar riesgos de infección e implementar estrategias, que lo que refiere a las buenas prácticas para la prevención de infecciones. En el numeral 9 nos habla de las técnicas de barrera y la higiene de manos. Y el 10 de comparar las tasas de infección con otros hospitales. Eso quiere decir que cuando nosotros tengamos ya bien establecidos una clínica, o aunque no tengamos la clínica de catéteres, pero ya estemos llevando el registro, hay que hacer el comparativo con otras unidades que sean de la misma, del mismo nivel que nosotros, para poder ver cuáles son las tasas de infección y si vamos mejorando y poder hacer mejoras. En este documento, que es de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de Salud, del primer informe de actividades, que es relacionado a 2012-2013, aquí nos habla de las clínicas de catéteres como estrategia para alcanzar la bacteremia cero. Aquí ya nos habla de que ya existen más de 200 clínicas, cuando apenas en el 2011-2012 habían menos de 100 clínicas. Entonces, sí se ha avanzado en esta parte, pero es parte de disminuir las bacteremias asociadas a manejo de catéteres venosos centrales y periféricos como medicación segura, y que nos habla aquí ya de todas estas metas y estándares de seguridad del paciente. En este documento del Consorcio de Hospitales, bueno, aquí vemos que son parte de las recomendaciones que tomaron de la ASPEN, de ESPEN, para el manejo y seguimiento de los catéteres. Aquí nos habla del tratamiento del catéter con relación a la sepsis, que son por corto tiempo, por largo tiempo las líneas, si son cortas, si son largas, y de la rutina que se da a los catéteres, o sea, cuáles son los cuidados y qué es lo que se ha hecho para mejorar esto. La realidad es que con relación a lo que ha existido o a lo que ya tenemos en las guías de ASPEN y ESPEN, pues vamos muy a la par con todo este mismo manejo de terapia intravenosa. Entonces esa es una parte muy importante. Aquí tenemos que, bueno, las líneas de trabajo para la Alianza Mundial por la Seguridad de los Pacientes, pues nos habla también de esa campaña sectorial de la bacteremia cero, nos habla de esta parte de tener todas estas medidas de seguridad que son de derechos del paciente, el consentimiento informado como parte fundamental de estas metas internacionales, y de llevar a cabo la identificación correcta del paciente, la comunicación asertiva, el manejo de medicamentos de alto riesgo, ya sean vía oral o vía intravenosa. También es importante dar el seguimiento, la verificación correcta del sitio quirúrgico, o en este caso del catéter en donde va a ser instalado. También se tiene que llevar un registro del sitio donde se está instalando el catéter o donde se hace la punción. Por otro lado, pues la higiene de manos, y el hablar de la prevención de caídas. Un paciente que recibe o que requiere un catéter intravenoso ya es un paciente que va a tener un riesgo de caída, tan solo por el simple hecho de tener la vía ya le da menos seguridad, y por otro lado el tener que avanzar con un tripié ya lo pone en mayor riesgo. Entonces sí es importante que nosotros hagamos esa vinculación de todas
todas estas metas internacionales para dar seguimiento adecuado. Por otra parte, la CDC también aquí tenemos estas recomendaciones desde 2002, en donde nos hace las guías para la prevención y el manejo de las líneas intravasculares, y esto es con la prevención de infecciones. Entonces, ya tenemos antecedentes anteriores que nos hablan de toda esta parte del manejo seguro del catéter. Por otro lado, bueno, pues aquí entonces nuestro marco normativo en este aspecto, pues está el protocolo estandarizado del manejo de catéter periférico y central, que aquí lo tenemos, el manejo o la relación que lleva con la norma oficial 045 para la vigilancia y control de infecciones nosocomiales, y por supuesto el documento de la norma oficial mexicana 022 que instruye las especificaciones para el manejo de líneas intravasculares. Y aquí tenemos este otro documento que son las guías de práctica clínica para la seguridad en terapia nutricional especializada, que aquí nos habla de la nutrición parenteral y enteral como guía de referencia rápida. Esto solamente es así como darle una guía de un seguimiento rápido para poder hacer una identificación, pero eso no quiere decir que solo nos vamos a basar en eso. Hay que ser mucho más específicos en lo que vamos a hacer, porque sí tiene detalles muy importantes o relevantes, pero no hay que quedarnos solamente con ese manejo. Por otra parte, aquí, bueno, estas estrategias nos hablan de la seguridad del paciente, la colocación de los accesos parenterales, las intervenciones para una mejor comunicación, la seguridad en el uso de medicamentos que se utilizan con la nutrición parenteral. Recordemos que aquí muchas veces llegamos a utilizar más de 72 elementos mezclados en una misma fórmula, y entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con ello. También nos habla de hacer una referencia y contrarreferencia de los pacientes con apoyo nutricional especializado. Esto es, si nosotros estamos en una unidad en donde tenemos al paciente hospitalizado, pero no tenemos los equipos de apoyo nutricional, si vamos a hacer referencia al paciente a otra unidad hospitalaria, tenemos que cerciorarnos de que vaya ya a una unidad donde sí se esté manejando la terapia nutricional para que se le dé un adecuado seguimiento a nuestro paciente. Y por supuesto que aquí nos habla tanto de la nutrición enteral o parenteral. En esta guía de práctica clínica tienen este diagrama que también nos habla del manejo de las metas internacionales de seguridad del paciente y algunas especificaciones que son como manejo rápido y estandarizado de lo que podemos hacer a este respecto. El equipo de terapia intravascular pues va a consistir en un grupo de enfermeras especializadas en control y cuidado de las líneas intravasculares que trabaja de forma integrada en el equipo médico y en coordinación con otras áreas del hospital. O sea, aunque tengamos un equipo de líneas intravasculares bien especializado, sí tenemos que estar en contacto inclusive con el resto del personal de enfermería que tiene el contacto de las 24 horas del día con el paciente. Y esto está manejado con base en la norma 045 para la vigilancia y control de infecciones intrahospitalarias. En este documento, pues nosotros vemos que nos hablan de la incidencia de infección asociada a catéter y los factores de riesgo. Entonces, aquí en esta figura 1 nos manejan el acceso venoso en pacientes con infarto. Y en estos pacientes, bueno, vemos que se maneja más la instalación yugular, la instalación subclavia y la instalación femoral, inclusive aquí para el catéter, que nos habla de un manejo generalizado, no propiamente de nutrición parenteral, pero aquí el tipo de germen causante de la infección asociada al catéter, pues nos habla de gram positivos, que son más manejados con lo que refiere a la higiene de manos y al manejo de las líneas intravasculares, más que en otro tipo de infecciones que se han llegado a encontrar. Entonces sí es importante que cuando se tienen las clínicas de catéter, el propósito es estandarizar el proceso del manejo de las líneas intravasculares para contribuir al logro de la meta o de la campaña sectorial que era de la bacteremia cero, ayudar a reducir las complicaciones relacionadas a la terapia intravenosa, a validar la normatividad establecida, a tener un liderazgo del personal de enfermería en los equipos de terapia intravascular y a tener un apego al protocolo de manejo de pacientes que tienen catéter, ya sea
corto o de largo plazo. Finalmente, lo importante de todo esto es tener una estandarización de todos estos procesos en la mayor parte de los hospitales y clínicas donde se manejen terapia intravenosa. Para esta parte del uso de clínicas de catéter, aquí en este documento de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, que es del 2007 y 2008, aquí tenían una relación de bacteremia relacionada a catéter de 7.9 y 6.5 por 1000 días catéter. Entonces, sí vean que una vez que se empiezan a instalar las clínicas de catéter para las unidades, por ejemplo, el INCAN, que tiene menos de 2 infecciones relacionadas a catéter por 1000 días catéter. Y por otro lado, en el Hospital de Nutrición se tiene menos de 1 en 1000 días catéter por más de 10 años consecutivos. O sea, esto ha sido prueba de que cuando se puede hacer que el personal se empodere y se hagan sensibles a todos estos cambios, sí podemos lograr reducir nuestras bacteremias a lo mínimo y tener muchas veces, se tienen en estas 2 unidades hospitalarias, sí han tenido esa posibilidad de hacer los comparativos de cómo han ido avanzando con otras unidades hospitalarias, inclusive con unidades de Estados Unidos, que son también unidades de tercer nivel de atención como estos institutos. Y por otra parte, aquí el Instituto Mexicano del Seguro Social, ellos reportan 3.5 bacteremias relacionadas a catéter por 1000 días catéter en el 2007, y para el 2011, que ya tenían más clínicas de catéter, reportan ahora una incidencia de 2.9. Entonces, vemos que sí ha servido mucho el que tengan estas clínicas de catéter. Por otro lado, en la norma oficial mexicana 022, en el numeral 5 nos habla de las características del personal de salud que aplica la terapia de infusión. En esto, bueno, nos habla de tener conocimientos que van relacionados a la anatomía, fisiología y las técnicas de abordaje, como en el control de infecciones. Esto es muy importante, no solo para el personal de enfermería, sino para el resto de profesional que maneje líneas intravasculares. Por otra parte, también nos habla de tener fundamentos, tanto en farmacología como en la bioética, tener capacidades procedimentales, esto es, para evaluar el sitio de punción, el tratamiento que se va a dar, para poder hacer una adecuada selección de catéter, dar un mantenimiento y también tener la seguridad de poder hacer un retiro efectivo y no vayamos a tener complicaciones al momento del retiro del catéter. En el numeral 6 nos habla de las características técnicas para la administración de la terapia de infusión intravenosa. En estas características técnicas lo que es básico es poder hacer la doble verificación. Esto de la doble verificación nos habla del manejo de medicamentos de alto riesgo, en donde nosotros tenemos que verificar con otro compañero la etiqueta de la bolsa de nutrición parenteral que vamos a utilizar para ser administrada al paciente. Identificar al paciente, tener todos nuestros sistemas, hay que considerar que tanto los catéteres como los sistemas de infusión deben de estar en empaques primarios y garantizar que estén estériles antes de abrirlos. Poder hacer la identificación del paciente, hacerlo con técnica séptica para darle este mismo seguimiento a todo ese proceso de la preparación de la fórmula, identificar las vías, esto es algo muy importante porque se llegaron a reportar incidencias o de hecho podemos hablar de que pudo haber existido un subregistro de las incidencias cuando se conectaban mal las soluciones, inclusive cualquier tipo de solución, tanto medicamento como nutrición parenteral. Entonces sí es importante hacer la identificación correcta del sitio donde va a ser administrado, el uso de bombas de infusión y por supuesto la vigilancia del acceso vascular. En el numeral 7 de esta norma oficial 022, aquí nos habla de políticas y procedimientos, que nos habla de tener una información, nos habla de las características de las líneas que se van a utilizar y bueno, aquí nos da una serie de pasos que tenemos nosotros que seguir para llegar a hacer un adecuado registro de las infecciones o del comité de infecciones intrahospitalarias, en donde nos habla de registrar, informar los resultados y planear las estrategias de acuerdo a lo que nosotros vamos encontrando.
En el numeral 8 nos habla de la concordancia con otras normas internacionales y mexicanas existentes, que esa es la concordancia con la CDC, que es el Centro de Control de Prevención de Infecciones, la Sociedad de Enfermeras en Terapia de Infusión, que es la INS de Estados Unidos, las recomendaciones por ASPEN, por ESPEN, las metas internacionales para la seguridad del paciente y la norma oficial 045 para la vigilancia y control de infecciones nosocomiales, que en donde hace específico esos puntos es el numeral 10.6.3. ¿Qué factores van a influir para el éxito de esta terapia? Independientemente de que nos basemos en cada uno de los procesos o de las especificaciones de las normas, hay muchos factores que influyen en esta terapia, lo que son las complicaciones de la terapéutica, que hay que dar nosotros, si vemos en este diagrama de Pareto, implica todo, ¿no? El doctor Juan Carlos nos hablaba hace un momento de utilizar la técnica quirúrgica para instalar el catéter. Esto es algo muy importante que tenemos que hacer porque es parte de la consideración de la terapéutica, hacer la valoración del sitio, hacer la selección de caso clínico, la inserción adecuada, dar un mantenimiento adecuado, la preparación y desde hacer la selección de catéter. Todo esto pues nos va a hacer tener un adecuado juicio clínico para que nosotros tengamos un mantenimiento adecuado de nuestro acceso vascular. ¿Cuál es el impacto clínico y económico que encontramos cuando nos apegamos a la normatividad? Disminuimos complicaciones, tanto técnicas como infecciosas, que van relacionadas a la seguridad y a la calidad de atención. Las lesiones de venas periféricas también van a estar disminuidas. Disminuimos la cantidad de punciones que se realizan al paciente porque hacemos una adecuada valoración. Disminuimos los costos, tanto de insumos como de estancia hospitalaria, y esto nos hace tener un compromiso del profesional de salud que maneja los catéteres. Las conclusiones que tenemos, bueno, es que establecer protocolos basados en evidencia para asegurar la calidad, esto vamos a tener una mejor respuesta en los hospitales, que tengamos que realizar análisis de costo-beneficio y costo-eficacia para que tomemos decisiones más acertadas, favorecer la educación permanente y la retroalimentación tanto del personal que se dedica al cuidado de las líneas con el resto del personal de salud y si tenemos estadísticas pues nos permite una mejora continua del manejo de los accesos vasculares. Ninguna acción del profesional de enfermería es una rutina. Día a día la situación del paciente cambia, lo mismo que nosotros tenemos que ir adaptando estos cambios, buscar estrategias para brindar una mejor atención de calidad y hacer la estandarización de la aplicación de las normas, las recomendaciones y las guías van a favorecer el llegar a la meta de bacteremia cero en cada una de sus unidades hospitalarias y por supuesto que vamos a favorecer la seguridad del paciente. Y con eso es todo.